¿Cómo estás, Alfonso? ¿Cómo te va, Andrés? El gusto de saludarte como siempre. Igualmente, por demás. escuchando con atención. La Mucho mesa para escuchar, ¿no? Estuvo muy interesante la mesa de los periodistas extranjeros y también colegas. lo que decía el diputado Amado. Sí, yo estaba pensando, ¿no?, en la presencia de Fernando Amado, todo el escenario del Partido Colorado, y a la vez estamos a 30 años de la primera elección posterior a la dictadura, que tiene un partido colorado fuerte, que gana la elección. Sí, es un hecho que pasó bastante desapercibido. Nosotros ayer en Telemundo hicimos un informe, hizo la producción de Telemundo, recordando este hecho que, bueno, fue muy relevante. Hemos recordado los 30 años del Parque Hotel, tuvimos acá un debate sobre los 30 años del Club Naval entre el expresidente Sanguinetti y el ex senador Posadas. Se ha recordado el regreso de Wilson, la liberación de Sereñi, pero no ha pasado un poco desapercibido este hecho, que fue absolutamente fundamental, porque es el que nos introduce en esta época en la que, bueno, por suerte, desde el año 84 hasta ahora hemos tenido una continuidad de elecciones en un periodo en el cual además han estado los tres partidos principales en el gobierno, es decir, una alternancia de tres partidos en el gobierno, lo cual me parece relevante. Yo quiero recordar muy brevemente que nosotros, el Uruguay no llegó de un día para el otro a esta elección del año 84. Tuvo un proceso, por lo menos me gustaría mencionar, Aldo, algunos hechos relevantes, sobre todo de pronto para la gente más joven. Se suele hablar del comienzo de la transición democrática en el año 80, con el plebiscito, el famoso plebiscito. Yo ubicaría como antecedente, digamos, anterior a ese, como hecho muy relevante, el año 1976, cuando las Fuerzas Armadas destituyen al presidente Bordaberry por la digamos, postura inflexible de Bordaberry de eliminar a los partidos políticos del Uruguay para siempre. Es decir, institucionalizar un nuevo sistema político que prescindiera de los partidos. Ahí había una discusión de fondo entre Bordaberry y algunos militares como Álvarez acerca de quién era, desde la perspectiva de ellos, el responsable de la crisis que vivía el Uruguay. Bordaberry decía que era el sistema, por lo cual proponía eliminarlo y cambiarlo. Álvarez y otros decían, no, eran los hombres, por eso existían las proscripciones, la prohibición de mucha gente de actuar en política buscando renovar los electorados. Ese 76 fue un cruce de caminos. Después, por supuesto, el plebiscito del 80 en el cual históricamente ganó el no, un hecho absolutamente relevante con aquel famoso debate de Tarígo Pozo-Echeverri de un lado y Viviana Reyes y el coronel Volentini del otro, que fue muy importante en el Canal 4. Después de ahí, hay que recordar, el año 81 asume, una cosa importante, la Constitución del 80 proponía un candidato único para un pedido de transición que mucha gente pensaba que se lo imaginaba el propio Álvarez, para así, general Gregorio Álvarez. Fracasada la Constitución, se va al año 81, finalmente Álvarez se impone en la interna militar y es designado presidente de facto en la dictadura. Y él se imagina seguramente como el presidente de la transición, pero tenía un problema para eso y era el enfrentamiento que tenía con los líderes políticos. Allí llegamos al año 82, donde, bueno, lo más importante fue, ya se abre, porque el año 80 casi no hubo campaña, no se permitía campaña, hubo un par de actos, había mucho temor en la gente, no hubo festejos en la noche del 80, pero en el 82 se llama elecciones internas de los partidos Colorado Blanco y la Unión Cívica, y ahí hay una campaña mucho más activa, ya se empiezan a abrir las puertas y me da la impresión de que a los militares se les empieza a escapar de las manos la situación. Ahí hay un tema en el Frente Amplio, el general Liber Sereñi desde la cárcel sugiere votar en blanco, hay todo un movimiento de voto en blanco, alcanza cerca de 100.000 votos, otros sectores como el Partido Comunista, en un comienzo hacen la convergencia con Wilson, apoyando a los sectores progresistas de los partidos tradicionales, después aparentemente hubo algún cambio ahí, no quedó en claro, pero el año 82 fue fundamental por las elecciones internas que significan un nuevo golpe contra los militares en el sentido que los sectores opositores son los que triunfan ampliamente en todos los partidos. Y el voto en blanco marca una presencia poco habitual para lo que es el voto en blanco en el Uruguay. Rápidamente, año 83, un año clave en la transición, marcado primero por el fracaso del club de las negociaciones del Parque Hotel, de la que están el Partido Nacional, el Partido Nacional, el Partido Colorado y la Unión Cívica. Eso provoca un endurecimiento del régimen, el único momento que se hace censura previa a los medios de difusión, a los medios impresos en el Uruguay. Estaba todo el fenómeno de los semanarios opositores que había empezado en el 80 con Opinar, por el no. Pero hay, en el 83 de todas maneras hay una pérdida del miedo,
una reorganización de las organizaciones sociales, nace el PIT en lugar de la CNT, hace un gran acto el 1 de mayo, nace ACEP en lugar de la FEU, existe una movilización estudiantil muy impactante y termina el año con el gigantesco acto del 27 de noviembre donde habló Cando. Ese es todo el contexto en el que llegamos a las elecciones, que está en el 84 precedido por lo menos de 2 hechos más muy relevantes. La liberación de Seregni por parte de los militares como un gesto, digamos, de negociación, el regreso de Wilson el 16 de junio, que queda preso, y finalmente el acuerdo de Club Naval entre el Partido Colorado, el Frente Amplio y la Unión Cívica, con Wilson Ferreira preso, con Seregni, que igual dice de participar, y lleva al frente a participar proscripto, y se llega a las elecciones del 84 en las que triunfa el doctor Julio Sanguinetti, con digamos, el hecho de que Wilson estaba preso, o sea, los 2 líderes del Frente Amplio y el Partido Nacional estaban inhabilitados de distintas maneras, ¿no? ¿Qué te parece, Alfonso? Porque yo me quedé, mientras tú hablabas, yo me recordaba la anécdota de Sanguinetti. Estaba haciendo el discurso del 1 de marzo y pensaba en los bancos por dentro, ¿no? Sí, claro, la gran crisis bancaria que se venía, ¿no? Si te parece, vamos a una breve pausa y después hablamos del joven balotaje en Uruguay y además una rúbrica tuya de cara al domingo porque las encuestas están a la vista. A ver qué pasa, ¿eh? Volvemos enseguida, amigas.